Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos en la escena de Separating Station de Factorio. Es una escena, bueno, la finalidad es similar a la del vídeo que subí de separando elementos por color. Al final aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, clasificar por color. Pero bueno, la metodología es un poco diferente y además esta es una escena que sí que estaba disponible en TIA o sea, en TIA Portal, en Factorio, en el software de Factorio. Por lo tanto, igual alguno de vosotros quería programarla y bueno, pues vamos a continuación a explicar un poco cómo sería el funcionamiento para que todos lo podáis saber. Y si alguno lo hace y no le funciona o quiere el código o lo que sea, pues como siempre me lo puede solicitar por correo y nada, y eso. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar voy a explicar un poco cómo sería el funcionamiento, aunque bueno, ya habéis visto las simulaciones, os podéis hacer un poco la idea. Van a estar saliendo piezas por las dos cintas. Entonces en esta cinta de la derecha tendremos las piezas de color azul, queremos clasificar las piezas de color azul, y en esta de la izquierda las piezas de color verde. ¿Qué pasa? Que en las cintas de entrada, estas dos de aquí del principio, será donde salgan las piezas. Entonces pueden aparecernos piezas, aquí como hemos dicho pasan las azules, pero nos pueden aparecer piezas verdes, entonces tenemos que desplazarlas a la otra cinta. Entonces esto será la condición de activación de los empujadores de aquí. Es decir, si por aquí llega una pieza verde y las piezas verdes hemos dicho que van por esta cinta, pues tendremos que activar el empujador y llevarlas a la otra cinta. Y al revés, si por aquí hay una pieza de color azul, las azules hemos dicho que salen por aquí, pues se activará el empujador y la desplazará. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace por medio de estos dos sensores de visión. En este caso nos darán un 1 cuando la pieza sea de color azul y un 4 cuando sea de color verde. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta para programar, para hacer nuestro programa. Entonces bueno, vamos a ir explicando paso a paso cómo debería hacerse. Entonces bueno, inicialmente aparece voy a quitarme una de las dos piezas porque ahora mismo me da igual. Entonces vemos que la pieza es de color verde. Como hemos dicho, la de color verde tendría que desaparecer, o sea, tendría que pasar por esta cinta de aquí. Entonces bueno, pues al darle al botón de Start, que sería la condición de inicio que siempre ponemos, pues aparece la pieza verde y la pieza verde pues viene por aquí. Viene por aquí, a ver si soy capaz de colocarla, ¿vale? La coloco ahí y veis que se enciende la luz del sensor. Este sensor significa, bueno, esta luz indica que está siendo detectada la pieza y por tanto si nos vamos aquí en la parte de la izquierda donde tenemos la lista de entradas y salidas, vemos que en el sensor de visión 1 me está dando un 4. ¿Por qué me está dando un 4? Porque la pieza es de color verde. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues cuando la pieza pase este sensor de aquí, este pequeño sensor que nos puede servir para establecer las condiciones de activación y desactivación de los empujadores. Entonces le podemos decir que cuando tengamos un flanco de subida de este sensor, pues se active el empujador, que lo activamos con el pusher 1, con esta salida de aquí, y que vuelva automáticamente, y entonces ya vemos que hemos pasado la pieza a la otra cinta. Y bueno, y una vez que ha ocurrido esto, pues esta cinta estaría en marcha y la pieza pues saldría con este sería el conveyor 2 y entonces la pieza pues desaparece por aquí y ya pues cae por la rampa esa. Entonces ya tendríamos un poco eh, automatizado cómo sería el proceso. Que viene ahora una pieza azul como podemos ver aquí. Esta pieza azul viene por aquí, ¿vale? Es detectada por el sensor. A ver, estoy arrastrando las piezas, pero esto realmente sería activando la cinta Entry Conveyor 1, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la siguiente, que también es de color azul, ¿vale? Viene por aquí. La paramos justo cuando llega al sensor de visión. Vemos que la está detectando. ¿Qué nos está dando ahora? Nos está dando ahora un 1. Todo esto lo estoy diciendo con el sensor de visión 1 porque estamos haciendo las pruebas con esta cinta, pero ahora podemos hacerla después con la otra cinta. Entonces, bueno, aquí vemos que nos está dando un 1 en este sensor de visión. Por lo tanto, esta pieza sí que debe salir por esta cinta de aquí. Entonces, ahora mismo pues no habría que hacer nada, es decir, no tenemos que activar ningún empujador y la pieza debería salir por ahí. Entonces tendríamos que activar pues la cinta de entrada y la cinta de salida, que sería Conveyor 1 y Entry Conveyor 1. Entonces activamos la cinta de salida, activamos la cinta de entrada y la pieza pues desaparecería, ¿vale? Esta pieza ahora mismo me da igual. Y ya saldría por aquí, ¿vale? Ya tendríamos esa parte hecha. Vamos a hacer, bueno, aquí viene otro azul, pues ocurriría exactamente lo mismo. Vale, vamos a hacer la prueba con la otra cinta vamos, la cinta de la izquierda. En este caso vemos que nos sale una pieza de color verde. Hemos dicho que las piezas de color verde saldrían por aquí, entonces en este caso no habría que hacer
no habría que activar el empujador. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer que entre la pieza, ¿vale? La paramos justo cuando es detectada. Bueno, voy a poner aquí una vista de perfil para que veamos cómo lo detecta, ¿vale? Está justo debajo, entonces la pieza es detectada. ¿Y qué nos está dando el sensor? Fijaos que ahora miramos la entrada visión sensor 2. Nos está dando un 4. Entonces, este 4 significa que la pieza es de color verde. Y como hemos dicho que las verdes deben salir por esta cinta de aquí, pues no tenemos que hacer ninguna modificación adicional. Es decir, la pieza saldría sin necesidad de activar ninguno de los dos empujadores. Entonces, en este caso, tendríamos que activar a ver dónde está. Tenemos que activar el Entry Conveyor 2, que es la cinta de entrada para que termine de salir. Y luego el Conveyor 2, que está... Conveyor 1 está aquí y el Conveyor 2 no lo veo ahora mismo. Creo que no tengo la salida puesta. Conveyor 2, pues no la tenía puesta. Bueno, pues activamos la cinta de Conveyor 2 y la cinta de entrada. Entonces las dos saldrían por aquí, porque las dos son verdes. Vale, vamos a ver si ahora nos sale una pieza azul, por ejemplo, y podemos ver cómo funcionaría. Voy a pararlo. Vale, voy a pararlo. Bueno, voy a poner esta cinta azul aquí, ¿vale? Voy a aprovecharlo. Entonces, ¿cuál sería la metodología si viene una pieza azul por aquí? Claro, como sabemos que las piezas azules deben ir por esta la voy a quitar. Deben ir por esta cinta de aquí, pues ¿qué es lo que debe ocurrir? Que bueno, cuando la pieza... A ver, la pieza... Esta la voy a volver a quitar, es que me aparecen. Entry Conveyor 2, vale. Avanza, llega al sensor, es detectada por el sensor y nos está dando un 1 porque es de color azul. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy fácil, con el empujador desplazarla al otro lado de la cinta. ¿Cómo lo hacemos? Activando la salida pusher 2. En este caso este es el empujador 2, este es el 1, este es el 2. ¿Cuál debe ser en nuestro programa la condición de activación? Pues le podemos decir que cuando el sensor de visión 2 haya dado un 1 y haya habido un flanco ascendente de este sensor de aquí, porque al final, si nos fijamos de perfil, llega un punto en el que tanto, o sea, a ver si lo consigo empujar, que está tocando el sensor de aquí y a la vez está siendo detectado. Entonces, cuando estas dos cosas ocurran, es decir, cuando el sensor de visión 2 me esté dando un 1 y cuando además la pieza esté sobre este sensor de aquí que se llama sensor 2, pues tengo que activar el empujador. Entonces, bueno, pues lo que haría sería, bueno, la pieza seguiría pasando, llegaría aquí, a ver si soy capaz, ¿vale? Llegaría aquí y aquí pues activaría yo el pusher 2, ¿vale? La pieza sería desplazada a la otra cinta y ya, pues una vez ha ocurrido esto, le puedo decir que cuando el empujador haya llegado a su final de carrera, cuando haya llegado al final de carrera frontal, que el sensor se llama pusher 2 front, es esta entrada de aquí, pues activo la cinta de salida y que esa sería pues la Conveyor 1, ¿vale? Y la pieza ya saldría. Entonces, bueno, eso sería un poco la metodología, hay que ir jugando un poco. El programa se puede hacer de 1000 maneras. Tenemos aquí estos sensores de aquí, tenemos estos otros sensores de aquí detrás. Entonces, bueno, al final, con lo que os tenéis que quedar es un poco con el saber diferenciar los dos sensores, que cuando me dé un 1 se va a tratar de una pieza azul y cuando me dé un 4 de la pieza verde, elegir cuál de las dos cintas queremos para cada color y en función de la posición de las piezas pues, y de su color, pues tendremos que activar o desactivar los empujadores. Recordar que los empujadores son monoestables, es decir, solamente tienen una... es decir, podemos activar la salida pusher y activando esa salida el empujador se va a desplazar. Pero si esa salida pasa a 0, vuelve a su estado inicial. Es decir, no tenemos no es biestable, no tenemos una salida para el avance del empujador y otra para el retroceso, sino que tenemos una única salida que se llama pusher y con eso lo que vamos a hacer es, cuando esté a 1, tener el empujador extendido y cuando esté a 0, contraído. Así que bueno, es un poco ya cada uno jugar y darle la forma que quiera. Yo lo he hecho, bueno, como lo habéis visto en la simulación al principio, así que bueno, este sería un poco el funcionamiento de la escena, espero que os haya quedado claro. Aquí sí que es cierto que esto tampoco lo he explicado. Tendríamos, bueno, el botón de Start, que es lo que he comentado al principio, el botón de Reset para resetear estos dos contadores, y bueno, estos dos contadores básicamente se tratan del contador 1 de piezas azules, contador 2 de piezas verdes, y en nuestro programa simplemente tendríamos que crear dos contadores y añadirle la condición de Reset para
poner a 0 cuando ya tengamos una cierta cantidad de piezas. Y asociar las variables enteras del display en TIA Portal a esta variable de aquí. Así que bueno, eso sería un poco todo lo que será la escena. Repito, cualquiera que quiera el código me lo puede pedir por correo, el correo está en la descripción. Y nada, próximamente seguiré subiendo vídeos, próximamente van a venir tutoriales, no van a ser solamente escenas, eso es algo que le estoy dando vuelta. Y bueno, si alguno tiene alguna sugerencia de algún vídeo, alguna cosa que quiera hacer en concreto, algún montaje concreto, me lo puede decir o en la descripción o por correo, cualquier cosa. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.